Un cordial saludo para todos, deseándoles bienestar. Mi nombre es Rafael Iván Contreras González, con carnet 85-3169-2021. En esta oportunidad abordaremos la temática sobre la prueba documental en el proceso judicial, civil y mercantil en El Salvador. Definiremos como prueba documental aquella que expresa una realidad en términos de caracteres y que sirve para probar ciertos hechos que están siendo sometidos a una controversia. Dentro de la prueba documental está la prueba instrumental y dentro de esta se consideran las fotografías, los planos, las maquetas, y aunque estos en sí no son instrumentos, se les considera y se les da la calidad de documentales. El legislador establece en los artículos 331 y 332 del Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador dos tipos de instrumentos, y estos son los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Los instrumentos públicos son aquellos expedidos por parte de un notario en el que da fe notarial. Asimismo, por aquellos expedidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ahora, los instrumentos privados son producidos por particulares, y dentro de esta categoría también entran lo que son aquellos instrumentos que no cumplen los requisitos de ley para ser considerados como instrumentos públicos. Es importante señalar que tanto los instrumentos públicos como los instrumentos privados, cuando son sometidos a un tribunal, deberán estar redactados en idioma castellano. Esto de conformidad al artículo 333 del CPCM. En el caso de documentos que provienen de un país cuyo idioma no es el castellano, deberán adjuntarse una traducción. Sin embargo, esta traducción puede ser impugnada, pero la impugnación no le resta validez o no desvaloriza este instrumento, ya que el juez podrá solicitar o podrá nombrar un perito judicial para que haga una nueva traducción. El artículo 334 del CPCM establece que, sin perjuicio a los tratados internacionales suscritos y ratificados por parte de El Salvador, todo instrumento público que proviene de otro país, para que produzca fe, deberá de ser autorizado por parte de un funcionario facultado para eso. Y a su vez, la firma de este funcionario deberá ser autenticada por parte del ministro de Relaciones Exteriores del país de origen o por el jefe de una misión consular o una misión diplomática. A su vez, la firma de este funcionario del país de origen deberá ser autenticada por parte del ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador o por parte del viceministro, siempre y cuando dentro del acuerdo ejecutivo le faculte para poder hacer este tipo de autenticaciones. En el caso de fotocopias de instrumentos públicos provenientes de otro país, es necesario que al reverso de dicho documento se coloque una razón sobre la fidelidad de esta fotocopia a su original, y por lo demás llenar todos los requisitos que acabo de mencionar. Un punto muy importante de recalcar es que esto opera únicamente para instrumentos públicos y no así para instrumentos privados, ya que esto, por su caracterización, es inviable el poderlos formalizar. Ahora les hablaré sobre la producción de la prueba documental. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil considera, en el caso del proceso común, 3 etapas probatorias durante el proceso. Estas son el ofrecimiento de la prueba, la proposición de la prueba y la producción en sí de la prueba. En el caso del proceso abreviado, estas 3 etapas se resumen a una sola y esta se da en la audiencia única. Pero en el proceso común, el ofrecimiento de la prueba se debe de dar de acuerdo al artículo 288 del CPCM al momento de establecer la demanda. Junto con la demanda se deberán de aportar los dictámenes y todos los documentos probatorios sobre los cuales el justiciable considera que hace valer sus derechos. De igual manera, cuando la demanda se responde por parte del demandado, o cuando se da una reconvención o se da la respuesta a la reconvención.
Por lo tanto, el artículo 288 establece que deberá ser en la fase inicial donde se deberán aportar las pruebas. En el caso que no se disponga de estas pruebas, se deberá señalar el contenido de estas de forma detallada, asimismo con exactitud la ubicación y las medidas que se deberán de considerar para su posterior incorporación al proceso. El artículo 289 del CPCM considera la figura de la preclusión, y en este caso es el ya no poderla aportar cuando ya no se hizo en la fase inicial. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 289 abre la posibilidad a poderla incorporar en la etapa probatoria de la audiencia de preparación, siempre y cuando el demandado en su respuesta hace ver el interés o la valoración de esas pruebas para aportar elementos al objeto del proceso. Ahora, la producción de la prueba se da cuando el juez desestima o admite esa prueba. Si el juez admite la prueba, entonces ahí se considera ya producida la prueba y por lo tanto deberá ser considerada al momento de emitir la sentencia y deberá ser parte de las motivaciones que llevan a esta sentencia. Ahora, hay otras dos formas o dos medios de producir la prueba también, y estas son las consideradas en los artículos 336 y 337 del CPCM. En el caso, y estas son el auxilio judicial y la exhibición. El auxilio judicial se da cuando una de las partes necesita hacer uso de prueba documental, pero se le ha negado o no ha tenido acceso a esta. Por lo tanto, pide al juez que haga una reproducción de esta prueba documental. Y la exhibición de la prueba se da cuando ambas partes tienen la obligación de aportar al proceso las pruebas con las que disponen. Por lo tanto, el juez requiere, ya sea a una o a la otra parte, el poder exhibir las pruebas que están en su poder. Sin embargo, aquí es plausible la situación de que el requerido pueda no presentarlas. Y a la desobediencia de presentar o al requerimiento de presentar o exhibir la prueba, existe una multa, la cual oscila entre 5 a 10 salarios mínimos. Sin embargo, el requerido puede evaluar la conveniencia de exhibir aquella prueba que posiblemente le pueda afectar, y especialmente en aquellos juicios donde la cuantía es superior por mucho a la multa, y entonces prefiere mejor pagar la multa y no exhibir la prueba. Finalmente hablaremos sobre la valoración de la prueba, y esto está contenido en el artículo 416 del CPCM, y establece que el juez deberá de valorar en conjunto toda la prueba documental. Por lo tanto, esta deberá ser sometida bajo los principios de la sana crítica y deberá ser incorporada y deberá ser parte de los elementos motivacionales al momento de emitir su sentencia. Muchas gracias por la atención.